Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre dos filósofos que marcaron la historia de la humanidad. Mi grupo está conformado por Nicolás López, Cristian Hincapié y Andrés Bran Barbosa. Bueno, el primer filósofo del que vamos a hablar se llama Tales de Mileto. Tales de Mileto fue un matemático, físico y legislador griego, el cual inició la escuela de Mileto, en la cual se encontraba Anaximandro y Anaxímedes. Fue también uno de los 7 griegos más sabios en la época. Tales de Mileto creía que la Tierra era un disco plano circular en la cual estaba sostenida por el agua, que es el que todo lo procede. Y también sostenía al principio la idea de que todo era creado por una materia animal. Bueno, Tales de Mileto fue el primero de los 7 sabios de Grecia en ser reconocido por su sabiduría práctica. Ya en sus tiempos fue reconocido por sus conocimientos en la astronomía, cuando predijo el eclipse de sol el 28 de mayo del 585 a.C. A Tales de Mileto se le reconoció también por romper con el uso de la mitología para explicar el mundo y el universo, explicando la naturaleza y sus fenómenos mediante el uso de teorías e hipótesis o mediante el uso de la ciencia. Fue el primero en usar el razonamiento deductivo utilizando la geometría como en el teorema de Tales, y también al primero al que se le haya atribuido un descubrimiento matemático. Tales de Mileto fue el primero que sostuvo la existencia de un arge, es decir, un principio constituido y originario común a todas las cosas que identificó con el agua. Y con ello inauguró un tema recurrente en la filosofía presocrática. Bueno, se cree que viajó a Grecia y allí recibió enseñanza de los sacerdotes y pudo calcular la altura de las pirámides tras dibujar en el centro un radio que sea igual a su estatura. Bueno, fue también el primero de la historia que sintió o surgió la idea de cuestionarse sobre los imanes, creyendo que la piedra imantada tenía alma, porque el hierro se sentía atraído por el magnetismo. Bueno, uno de los temas más importantes de Mileto fue el teorema de Tales. El teorema de Tales dice que si una recta no necesariamente paralela es cortada por un sistema de rectas paralelas, entonces el segmento correspondiente al otro es semejante al otro segmento. Bueno, en este momento hablaremos sobre el siguiente físico llamado Henry Cavendish. Fue un físico y químico británico. Como físico es conocido por el experimento Cavendish y como químico por el descubrimiento del hidrógeno y la composición del agua. Y parte postular de él fue uno de los mayores físicos en esta época. En 1760, Cavendish fue nombrado miembro de la Royal Society. En 1773 fue propuesto y elegido miembro de la Sociedad Anticuaria y en 1803 miembro del Instituto de Francia. Murió en Londres el 24 de febrero de 1810.
a los 79 años de edad, bajo abundantes notas, cajas repletas de experiencia de todo tipo de experimentos y una curiosa fortuna, el Laboratorio Cavendish y la Catedral Cavendish de la Universidad de Cambridge, y recibió su nombre por su honor. Una de sus principales aportaciones a la física fue el experimento de Cavendish, que le permitió calcular la masa de la Tierra y el valor de la constante de la gravitación universal. Uno. Se anticipó a Coulomb en deducir que los cuerpos cargados de electricidad se atraen o se repelan con una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. También estudió la electricidad, aunque no publicó sus resultados, que fueron espectaculares. Revisando sus papeles, finales del siglo XXI, Maxwell encontró por ese secretismo, otros sellaron el mérito de la mayor parte de sus descubrimientos. Bueno, en 1766 descubrió las propiedades del hidrógeno. Su trabajo más célebre fue el descubrimiento de la composición del agua. Afirmaba que el agua está compuesta por aire. En 1783 publicó Experimentos sobre el aire, donde afirmaba que el aire consistía en una mezcla de oxígeno y nitrógeno en una relación. Impuso la evidencia de que el agua no era un elemento sino un compuesto. A través de sus experimentos consiguió sintetizar ácido nítrico y agua. Asimismo fueron notables sus trabajos en el campo de la electricidad, al introducir el concepto de potencial, medir la capacitancia y anticiparse a la ley de Ohm. Como no contaba con los instrumentos adecuados para sus investigaciones, realizaba los experimentos sometidos a descargas graduadas de corriente eléctrica y calculaba su intensidad según los niveles crecientes de dolor, hasta que ni podía sostener la pluma. A veces conservaba sus dolores.